Durante el siglo XIX, la ciencia argentina había estado en manos de europeos. Sin embargo, hacia 1870 surge intempestivamente una figura autóctona, creadora, un verdadero explorador que recorre los suelos más inhóspitos. Desde las pampas bonaerenses a la costa atlántica, desde la Patagonia al Chaco, puso un país y un continente en el mapa de la paleontología, la geología y la antropología. Viejo, anticuado, restos de seres vivos o rastros de su actividad, conservados en los estratos de las rocas. La comunidad no considera a los fósiles como objetos patrimoniales, les otorga poca importancia o los utiliza de manera ornamental o de colección. Pero no todos piensan así, ni pensaban. Para un hombre, estos huesos formaban la identidad de nuestro suelo. Su nombre, Florentino Ameghino, un sabio para algunos, un coleccionista de huesos para otros. Pero ¿quién era realmente Ameghino? ¿De dónde salió este tipo? El Luján de mediados del siglo XIX todavía es el Luján que, si uno, digamos, pudiera haberlo recorrido, era muy parecido a la etapa colonial, ¿no? Es el Luján que arrastra todas las características que va a tener desde la fundación. Con esto quiero decir, sobre todo, es un Luján centrado en la Plaza Belgrano. Todavía el centro neurálgico de ese Luján es la plaza que concentra la mayoría de los comercios alrededor y por supuesto el templo y el cabildo, que en ese entonces todavía funcionaba como sede del juzgado de paz. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía no se había manifestado el desplazamiento hacia el este, que es más propio ya de 1860. Bueno, justamente Ameghino, cuando se instalan en 1850, en la década de 1850, están en los márgenes, ¿no? Están en los márgenes del pueblo, pero no están en el centro en el sentido de que están más cerca de la Plaza Colón. En realidad están más alejados, ¿no? Porque toda la población viene de la zona de la Plaza Belgrano. El apellido Ameghino ya estaba instalado en Luján para 1839. Juan Ameghino fue el primero en arribar desde Moneglia, Italia, y luego lo secundaría su hermano Francisco, que llegaba en 1850 en un proceso de inmigración muy particular sobre Luján. Bueno, en realidad los estudios sobre los fenómenos migratorios han avanzado mucho en las últimas décadas. Y hoy se sabe que no era esa llegada tan desprovista de relaciones como uno se podía imaginar, ¿no? Que llegaba el gringo y se encontraba en un pueblo y empezaba él solo a tejer relaciones sociales, ver de qué podía trabajar. En realidad, previamente ya se tenían vínculos, en la mayoría de los casos, ¿no? Por ejemplo, Ameghino tiene vínculos con los Guillermón, con otros inmigrantes que están instalados acá, y que además en muchos casos, porque Buenos Aires, ciudad, ya es un gran reducto, ¿no?, de población genovesa, ya hacia 1855, en realidad muchas veces, cuando ellos llegan a la capital, esta misma colonia fuerte que va a estar concentrada en La Boca, le indica los distintos puntos a los que puede ir y con quién puede contactarse. O sea, que si él no llega a tener ninguna relación previa en Luján, seguramente la tuvo en Buenos Aires, ¿no? Un 8 de febrero de 1854, el matrimonio de Antonio Ameghino y Dina Armanino arribaban a Buenos Aires. Uno de los primeros, que es el primer gran flujo italiano que se recibe en estos años, es el de los genoveses, que en este primer momento se van a instalar
en el núcleo poblacional, no en las zonas rurales, por las propias actividades que van a desarrollar, ¿no? Mucho más ligados a las ciudades, a los servicios mercantiles, a los servicios, a la producción, pero no tanto abocados en forma directa a la producción agropecuaria. Ameghino no provenía de una familia acaudalada, ni se le facilitó la posibilidad de estudiar en Europa. Sin embargo, tenía un don. Como todo hombre genial, era un creador con un profundo espíritu de observación y una extraordinaria capacidad de asociación que le permitieron desarrollar sus vastas teorías. Florentino Ameghino vivió en esta casa. Era de una familia, provenía de una familia italiana. Tenía ciertos condicionamientos económicos. Esta casa también es importante para nosotros desde el punto de vista arqueológico, porque aquí hemos hecho investigaciones arqueológicas de excavaciones en los fondos o en los jardines de la casa. Y en los fondos de la casa, por ejemplo, encontramos cueros que suponemos, muy probablemente, que eran restos de zapatos, que su padre, que era zapatero, había intentado reparar y que, bueno, frente a la imposibilidad de la reparación, había optado por enterrarlos en los fondos. Esto estaba asociado también a latas de sustancias que servían para procesar los cueros. Pero además encontramos también fragmentos de botellas de bebidas alcohólicas del siglo XIX, botellas o recipientes de perfumes. Así que todos esos restos hacen a lo que sería a la situación de la vida cotidiana de la familia Ameghino, de las actividades de ellos, y hacen a ese contexto, digamos, personal y social en donde se crían Ameghino y sus hermanos. No, solo. Muchas gracias. A veces italiano, a veces argentino. Curiosamente, una cuestión que en principio no tuvo ninguna importancia, como el lugar de nacimiento de Florentino, se convirtió en un argumento de la derecha católica en contra de su figura y su obra. Gracias. Al parecer, el rumor malintencionado no interesó mientras Ameghino vivió. Solo se recuperó después de su muerte. Es entonces cuando desde Italia llega la famosa partida de nacimiento proveniente de la parroquia Ligur de San Saturnino de Monegria. Después vendrían los testimonios de supuestos deudos, aún residentes en Italia, que corroborarían el nacimiento italiano del paleontólogo. Sin embargo, los Ameghino no lo reconocerían nunca. Que no se caiga en el engaño, ¿eh? La bomba iba dirigida al Ameghino símbolo, no al Ameghino científico. Durante el 2020 salió a la luz una carta que fue fundamental para la investigación que desarrollamos acerca del nacimiento de Florentino Ameghino. Se trata de una carta que él mandó a un tal Capellini, entonces profesor y director del Museo Geológico de Bolonia, en la cual él pide una exención del servicio militar en Italia. Él en ese momento se encontraba en París y pide que por favor ese profesor le dé una exención
del servicio militar para poder así ingresar a Italia, visitar los museos y buscar algunos especímenes del cual él estaba muy interesado. Lamentablemente ese profesor después le dijo que no podía conseguirle tal exención y por eso él regresa a la Argentina después de su estadía en París sin poder pisar Italia ni siquiera. Además de esa carta, nosotros encontramos una información que respalda esa carta. Se trata del listado de los convocados al servicio militar en Italia en aquella época, entre los cuales figura justamente Florentino Meghino. La casa natal de allá está todavía de pie, fue restaurada recientemente. La casa de acá no tiene nada que ver, a mi parecer es mucho más linda y además nos cuenta la historia real de quién fue Florentino Meghino, que acá, en esas habitaciones, se apasionó de la paleontología y acá pudo cultivar sus intereses, sus pasiones desde muy chico. La niñez de Florentino Meghino estuvo dada en un contexto en el que el río Luján fue protagonista. Este es un curso de agua de llanura de 130 kilómetros de extensión desde su nacimiento en Suipacha hasta su desembocadura y que es considerado un reservorio fosilífero por excelencia. Los trabajos realizados por Florentino Meghino en la cuenca del río Luján son hoy por hoy uno de los primeros que se realizaron en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, cuando todavía no estaba asentada la arqueología como disciplina ni la paleontología. Entonces, hoy por hoy la importancia de estas investigaciones son de índole históricos y aún así todavía el análisis de las colecciones que recabó Florentino Meghino en esta cuenca pueden brindar información para debatir sobre las antiguas preguntas que se realizaba Florentino. En 1778, un descubrimiento en las orillas del río Luján cambiaría el destino de las investigaciones sobre la megafauna del Pleistoceno. Esta calle Fray Manuel de Torres se cruza en la esquina con otra calle vinculada con un científico que es Francisco Javier Muñiz. Bien sabemos que Muñiz fue quizás uno de los primeros geólogos en la historia argentina y fue una persona que trabajó la paleontología de manera distinta a Fray Manuel de Torres. Obviamente Fray Manuel de Torres no podía concretar este tipo de descubrimiento científico porque seguramente no estaba en su visión como sacerdote. En Argentina tenemos una tradición paleontológica que data del siglo XVIII, que es el famoso megatherium, pero antes del megatherium de Luján hay otras piezas que también viajaban a Europa en contextos no paleontológicos como los conocemos actuales, sino más bien en contextos de petrificaciones óseas con ciertas atribuciones o no a gigantes, a la existencia o no de gigantes en América del Sur y en el Río de la Plata en particular. Más allá de esa concepción del siglo XVIII, sí la petrificación y petrificación equivalente a fosilización está presente en el Río de la Plata y en Argentina desde esa época. Después tenemos una tradición que está marcada desde los viajes que hizo Darwin con el Beagle, que colectó material paleontológico. Antes que él, el caso de Dámaso Larrañaga, que es el cura nacido en Montevideo y que tuvo una influencia muy importante en la paleontología de época hasta 1820. Lo de Darwin entre 1830 y 1836, después con las publicaciones de 1840. Muñiz, la primera mitad del siglo XIX, Muñiz es un actor sumamente importante, de hecho traba relación con Darwin. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, un actor fundamental es Hermann Burmeister. Entonces, cuando aparece Meghino, aparece en un contexto donde ya Argentina tiene una tradición paleontológica con mayor o menor grado de difusión de sus conocimientos. Y en ese contexto uno puede ubicarlo a Meghino como el personaje más importante. En la cuenca del río Luján, un descubrimiento producido entre Florentino y Juana Meghino cambiaría el rumbo de sus investigaciones. Durante el mes de diciembre de 1875 recorríamos la cañada de Rocha, cuando Juan
notó su atención sobre algunos grandes fragmentos de alfarería que afloraban en la superficie de una barranca. La presencia humana primitiva se hacía presente. La Cañada de Rocha es uno de los 2 paraderos mesolíticos. ¿Qué significa? Que son muy antiguos, no tan antiguos como para dar cuenta de la coexistencia con la megafauna y no tan modernos respecto del momento de la conquista. En la Cañada de Rocha en particular encuentra gran cantidad de fauna que se define como moderna, con muchísima cantidad de cerámica. La cerámica de Cañada de Rocha fue durante mucho tiempo la cerámica típica de la región pampeana y que sirvió para clasificar todo el desarrollo ceramolítico posterior. La importancia de Cañada de Rocha no solo radica en la importancia que tiene a nivel paleontológico, arqueológico, sino que también es el inicio de la relación que Florentino va a forjar con sus hermanos menores, con Juan y con Carlos. Al momento de relevar Cañada de Rocha, Juan es un adolescente de 16 años, Carlos es un niño, pero Florentino comienza a darse cuenta también que va a necesitar ayudantes. Esos ayudantes van a ser nada más y nada menos que sus hermanos menores, nacidos en Luján los 2, Juan en 1859, Carlos en 1865. A lo largo de la vida científica y académica de Florentino, sus hermanos van a estar ahí. Juan, como decíamos recién, es el primero que lo va a acompañar en estos primeros relevamientos sobre Luján, sobre Mercedes, sobre la cuenca del río, pero Carlos va a ser su principal discípulo. Cañada de Rocha es el comienzo no solamente de los relevamientos a gran escala de Florentino Ameghino, sino que también es el inicio de la relación que va a tener y que va a forjar con sus hermanos menores. La relación con Hernán Burmeister y Florentino Ameghino estuvo signada por el desprecio del alemán y director del Museo Público de la provincia de Buenos Aires hacia Florentino. Ameghino, según Burmeister, creaba fantasías científicas y su mal ejemplo corrompía a otros jóvenes y no había sido formado en una escuela científica. La relación entre Burmeister y Ameghino fue muy tirante desde el vamos. A mediados de 1870, Florentino ya es una persona destacada dentro de la ciencia. Con mucha ilusión se acerca a Burmeister, director del Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Va con su carpeta, sus recortes periodísticos, sus investigaciones y directamente es ninguneado por el alemán. ¿Por qué es ninguneado? Porque ven a Ameghino un paisano, una persona que viene de Luján, que viene de los pagos de Mercedes, un simple maestro de escuela, y a partir de ahí Ameghino no se lo va a perdonar. Se va a poner en su cabeza directamente ser el gran rival de Burmeister. Me permite ver cómo ese carácter tan explosivo que tenía Florentino Ameghino y que muchos se lo adjudican a su origen del norte de Italia, en realidad tiene que ver también con cierta lógica que le impone la prensa, que es la lógica de la pelea, de la confrontación, del folletín, a ver quién se pelea, a ver si usted compite, eso que hoy la prensa sigue manejando, pero que es alimentar el conflicto para también crear novedades y noticias que puedan ayudar a vender los periódicos del día siguiente. Entonces, Ameghino entra en esa lógica y llega a nosotros mediado por una lógica que es la lógica de vender novedades y vender papel que al día siguiente no sirve más. Ameghino no se llevó bien con todos los masones que estaban dando vuelta. Burmeister era masón, sin embargo estaban peleados a muerte, incluso los hermanos Duerin hablaban mal de Burmeister. Pero es muy interesante esa relación, esa red de relaciones que se estableció gracias a la masonería. Hermann Burmeister por un lado y Florentino Ameghino por el otro son dos personajes disímiles, aunque ambos realmente desarrollan la paleontología en Argentina, pero de dos puntos de vista distintos. Primero, Burmeister tiene ya una profesión universitaria, llega acá con una profesión universitaria. Ameghino es un autodidacta. Todos sabemos que Ameghino el único título que tenía, maestro de escuela, nada más que eso. Y Burmeister quería imponer de alguna manera su trayectoria, que por cierto era mucha. Aparte de eso, independientemente de eso, prácticamente desde un comienzo, Ameghino abraza el transformismo o
lo que llamamos modernamente la teoría evolucionista de Darwin, a la cual en cierta medida se oponía Burmeister. Burmeister era más típicamente un creacionista. Y ahí empiezan los encontronazos, obviamente. Encontronazos, por otro lado, encontronazos propios de la edad. Una persona ya de edad relativamente avanzada, como Burmeister, y un jovencito que era Meguino, cuyos primeros encontronazos comienzan cuando Meguino tenía 20 y pico de años. Es decir, esta es la realidad de la cosa. Pero evidentemente son dos figuras que contribuyeron de manera notable al desarrollo de la paleontología de los vertebrados en la Argentina, sin la menor duda. Me ha tocado daros un par de conferencias sobre paleontología, que es la ciencia que trata de la vida en las épocas pasadas, de los seres que fueron y ya no son, pero que transformados en pétrea materia inerte, nos han dejado sus efigies para que nos sirvan de enseñanza y de guía en la reconstrucción del pasado físico y biológico de nuestro globo. Florentino Meguino, 1904. A Meguino, en realidad, se da a conocer la extraordinaria fauna del cuaternario de la región pampeana. Cuaternario a los últimos 2,5 millones de años, ¿no es cierto?, hasta aproximadamente 11.000 años antes del presente. La fauna que da a conocer a Meguino es justamente la de los gigantes de las pampas, estos gigantes que vemos atrás nuestro. Esta fauna que comprendía animales de masa corporal superior a los 1.000 kilos, superior a la tonelada. El caso más claro es el del megaterio, que llegó a una masa corporal de alrededor de entre las 4 y las 5 toneladas. Es decir, era realmente algo llamativo, algo único. Tan único que solamente tiene parangón en la actualidad con la fauna africana, los mega mamíferos africanos. El elefante, el hipopótamo, el rinoceronte, la misma jirafa. No hay otro lugar en el mundo donde hayan vivido animales de este porte, hasta épocas tan recientes que llegaron a convivir con el hombre. La diferencia con la fauna actual es que estos megamamíferos eran exclusivamente formas autóctonas, la mayoría de ellos dentro de lo que llamamos técnicamente los enartros, es decir, o edentados, formas emparentadas con los armadillos actuales y con los perezosos intertropicales actuales. En el mundo no hay nada que se le parezca, ni en la actualidad, ni lo hubo en ese momento. Son habitantes exclusivos de las Américas y originados muy probablemente en América del Sur. La megafauna, definida como los grandes mamíferos extinguidos de más de 800 kilos, ya estaban siendo estudiados desde la época de Fray Manuel de Torres, no tanto los restos humanos asociados a esa megafauna porque se creía que no eran contemporáneos. Lo que hizo Florentino Meguino, a partir de sus investigaciones, es ver que estaban en las mismas unidades estratigráficas, lo que le permitió a Meguino proponer que el hombre y la megafauna habían coexistido en esta región. Y a Meguino lo que nota de esta fauna es que es totalmente distinta a la europea, y se encuentra que en la región pampeana habitaban animales que estaban totalmente extinguidos, que no vivían en la actualidad, mientras que en los terrenos europeos, del cuaternario europeo, había elementos extinguidos por mucha fauna viviente. Las ideas de Florentino Meguino no tardaron en desatar acalorados debates científicos en ambos lados del Océano Atlántico. No era la primera vez que a Meguino sacudía al mundo científico con sus ingeniosas hipótesis, en un contexto donde los exploradores más atrevidos recorrían el mundo en busca de huesos que probaran el antecedente más antiguo de nuestra especie. La arqueología argentina hoy por hoy ya no discute sobre la coexistencia del hombre con la megafauna, es un hecho totalmente probado a partir de numerosas investigaciones posteriores a Meguino. A lo largo del siglo XIX aparecieron muchos sitios donde se ve a la megafauna y al hombre vinculados de alguna forma. Todavía no está establecido si el hombre era cazador o era carroñero, por ejemplo, o simplemente coexistían. Ahí empieza a desarrollar su teoría del autoctonismo del hombre. Esa teoría del autoctonismo del hombre está basada en que lo que nosotros ahora consideramos Pleistoceno, repito, 2,6 millones, 2,5 millones
a 11.000 años antes del presente, Ameguino pensaba que eso era Plioceno, es decir, que tenía una antigüedad de alrededor de los 4 millones de años, que era mucho más antiguo que los sedimentos europeos donde se había hallado el hombre. Entonces decía, claro, si acá el hombre es más antiguo, en Europa evidentemente deriva del hombre americano. Y de ahí surge la teoría autoctonista de Ameguino, que sabemos obviamente que estaba equivocada. Pero su base no era irracional, la base era totalmente racional con los conocimientos de la época. Ameguino, quizás el más ilustre de los investigadores argentinos en el dominio de las ciencias antropológicas y paleontológicas. Pero tengamos en cuenta que gran parte de su vida profesional se desarrolla a lo largo de un periodo de increíble florecimiento económico e intelectual de la República Argentina. A ver, la nueva nación requería de una ciencia argentina escrita por argentinos, y Ameguino supo aprovecharla. La figura de Ameguino es el prototipo del sabio de la década del 80. Es decir, en la década del 80 se gestó un proyecto, mal o bien, de estructura nacional, en la cual había un prototipo de militar que era San Martín, un prototipo de educador que era Sarmiento, y entre ellos un prototipo de científico que era Ameguino. Cosa que esto también quiero destacarlo, porque muchas veces se ha dicho de que Ameguino trabajó en total soledad, aislado, sin conocimiento por parte de la sociedad de aquel momento, y todo eso no es cierto. Ameguino tenía contactos muy amplios con la sociedad de entonces. Es decir, él tenía un contacto directo con las grandes personalidades de la época. Y esas grandes personalidades lo apoyaron de manera absoluta. Esa idea de Ameguino aislado y solo fue producida y se generó después de su muerte. Es curioso. Después de su muerte se empezó a tejer la idea del tipo solitario, pobre, sin dinero, perseguido, cosas que no son ciertas. Esto es un mito que se creó, insisto, a posteriori de la muerte de Ameguino en 1911. Se insiste mucho sobre su autodidaxia, que Ameguino es un autodidacta. Bueno, es decir, este periodo en Francia, que es de 3 años largos, es un periodo de formación. Y en realidad él va al Museo de Historia Natural de París, intercambia ideas, va a observar sitios, va a sitios arqueológicos, geológicos, va a encuentros, discute con gente. Eso es formarse. Es decir, ni hablar que antes de ir a Francia, él tenía intercambios con Manuel Eguía, con Ramorino. Eso es formarse. No habrá estudiado paleontología, pero nadie estudiaba paleontología en la época de Ameguino. Entonces, el mito de Ameguino autodidacta es un mito creado por los pedagogos de la Universidad de La Plata, después, un poco antes de su muerte y sobre todo después de su muerte en 1911. Y básicamente yo creo que también esta idea de la autodidaxia tiene que ver con esta figura del Ameguino aislado, solitario, incomprendido. Si uno lo entiende a Ameguino en relación a todos estos contactos que él tiene y a todo este círculo por donde él se mueve, de autodidacta no tiene nada. Florentino Ameguino está completamente ligado a la masonería. Su vida dependió de haber sido masón y de los contactos masónicos. Es más, se podría decir que Florentino Ameguino no hubiera sido Florentino Ameguino sin la masonería. También es interesante saber que Muñiz, Francisco Javier Muñiz, era masón. Trabajó mucho en la masonería, trabajó en Luján y en su tumba también hay mucha simbología masónica. Entonces Ameguino se desenvuelve en ese contexto. No solamente era financiado por los masones, sino que lo importante eran las redes de relaciones. En 1878, con el poco dinero que pudo recolectar vendiendo algunas colecciones de fósiles
y la ayuda de algunos amigos adinerados, Ameghino parte a París para presentarse en la Exposición Universal y vincularse con la vanguardia científica de la época y así promover sus principales argumentos acerca del origen de la humanidad. Rápidamente, el maestro rural de 25 años causa sensación entre los científicos europeos. Los materiales que extrajo Florentino Ameghino de los distintos sitios de la cuenca del río Luján lo acompañaron durante gran parte de su vida para proponer justamente la coexistencia del hombre con la megafauna. Entonces, estos materiales son el principal insumo que lleva a Europa en 1878 a participar de la Exposición Internacional de París, y en los 3 años que él permanece en Europa vende parte de sus colecciones, excepto los materiales que él obtuvo de la cuenca del río Luján. De modo que cuando él vuelve en 1881, trae de vuelta sus materiales, sus preciados materiales, y luego recién los vende el gobierno de la provincia de Buenos Aires para formar parte del recientemente creado Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Este tipo de negocios, que había varios en la París de 1880, eran un lugar que Ameghino frecuentaba mucho y donde además puso varias de las colecciones que vendió en consignación, o los personajes que él representaba en París para la venta, o quienes le compraron usaban estas casas como lugares intermediarios. Cuando se fue a Europa, fue financiado por masones, por ejemplo, Larroque, que era masón, y allá tomó cursos, o casualidad, con un montón de docentes masones. En Córdoba trabaja en el museo y en el observatorio, y al mismo tiempo trabajaba en una sociedad secreta masónica que se llamaba el Panal. Burmeister, de alguna manera, después es el hacedor de que Ameghino fuera a Córdoba. Es decir, cuando se funda la Academia de Ciencias en Córdoba, que la funda en un conjunto a instancia de Sarmiento, Burmeister es el organizador de la Academia de Ciencias en Córdoba. Y Burmeister, ¿qué es lo que hace? Y llama a sus connacionales, es decir, la Academia de Ciencias estaba formada casi íntegramente por alemanes de distintas profesiones, entre ellos los hermanos Goering. Los hermanos Goering se van a transformar precisamente en, digamos, los protectores de Ameghino. Y ahí en Córdoba recibe un título de doctor honoris causa, se transforma en profesor de zoología en la universidad. En fin, lamentablemente duró muy poco ahí su actuación en Córdoba, porque al poco tiempo, alrededor de un año no más, vuelve, es invitado por el perito Moreno a ocupar la subdirección del Museo de La Plata y a encargarse de la parte de paleontología del Museo de La Plata, que 2 años después terminó mal. Son los años de la madurez paleontológica y el inicio de los tiempos de los hermanos Ameghino y sus exploraciones patagónicas, del enojo con Moreno y la publicación de la monumental obra Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina, laureada internacionalmente y que constituye uno de los hitos fundacionales de la paleontología argentina. Antes de ir a Europa, Florentino Ameghino invita a Ceballos y a Moreno, a Francisco Moreno, a que visiten sus sitios de aquí, de la zona de Mercedes y Luján. Aparentemente no vienen. Moreno coincide en algún momento en Europa con Ameghino, y en realidad es allí, mientras está en Europa, que se alían para crear un gran museo nacional. Un gran museo nacional que no era en un principio de La Plata. Es decir, Moreno y Ameghino lo que querían era echar a Burmeister a la campaña, como decían ellos, a ese lugar que todavía no existía, y hacer un gran museo monumental en la capital, en la nueva capital de la nación. Ese proyecto medio fracasa en las cámaras, tiene media sanción, no logra imponerse. Finalmente Burmeister logra quedarse en Buenos Aires, que el museo público se nacionalice, y Moreno, que era muy hábil para ubicarse y reacomodarse, ofrece su proyecto a la provincia, a la nueva capital provincial,
y el gran museo monumental termina construyéndose en La Plata. La fauna de los territorios patagónicos comenzó a ganarle el protagonismo a la llanura pampeana. Tanto el Museo Nacional de Buenos Aires como el Museo de La Plata comenzaron a competir por ganar el terreno de la investigación. A mediados de 1887, Carlos Ameghino llevaría a cabo la primera de las expediciones. Por aquel momento, ya para fines de 1886, el actual Bernardino Rivadavia, del Museo de Buenos Aires, envía una expedición a Chubut y es donde Carlos Ameghino organiza su expedición a la provincia de Santa Cruz, encomendada por el perito Moreno y obviamente por su hermano. Lo que arrancó siendo como una competencia entre museos, ir a un lugar conocido siempre dentro de Patagonia para extender las fronteras paleontológicas y terminaron encontrando uno de los yacimientos más importantes hoy por hoy de Argentina y del mundo, que es el Mioceno de la provincia de Santa Cruz. Eso continúa con un condimento particular, que es la expulsión de Florentino Ameghino del Museo de La Plata, pero a partir de 1889 todos esos trabajos de campo van a incluir básicamente provincia de Santa Cruz, provincia de Chubut, y todos ellos los llevó adelante Carlos, pero financiado por los ameghinos. Juan se va a dedicar a la botánica, Juan va a ser el que va a atender las librerías tanto en Buenos Aires como en La Plata, y Carlos va a hacer innumerables expediciones a la Patagonia, donde se va a convertir en el hombre de campo, de relevamiento en los lugares, y Florentino en el hombre de laboratorio. La pelea con el perito hizo eclosión en marzo de 1888. Florentino se quedó sin salario ni fondos oficiales, y lo que más le dolía, el acceso a sus preciadas colecciones que ahora el perito le impedía que cotejara. Pero esto no amedrentará a Florentino y abrirá una nueva librería en La Plata para poder continuar con sus tareas paleontológicas. Esta nueva fauna la empiezan a encontrar en distintos puntos de la Patagonia, y a partir de esos hallazgos donde empiezan a surgir ya hacia fines del siglo XIX y principios del XX la idea del origen sudamericano de muchas faunas y su distribución por el resto del planeta a través de la aparición y desaparición de puentes transatlánticos o transoceánicos, para ser más específico, se fueron distribuyendo a poco por el resto de los actuales continentes. Ahora, en tanto Carlos recorría la Patagonia de punta a punta, Florentino estudiaba muestras y sacaba conclusiones. Fueron largos 15 años de trabajo pionero y solitario de Carlos Ameghino, otro de los grandes precursores de la paleontología y geología nacional. Florentino debería esperar a 1902 para equilibrar su siempre precaria economía, cuando es nombrado director del Museo Nacional de Buenos Aires. Él vuelve a tener una función pública, si se quiere, fuerte y consistente cuando se hace director o cuando lo nombran director del Museo de Buenos Aires, el actual Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, que ahí asume en 1902, y eso además se da con un corte de las campañas paleontológicas a Patagonia. Pasan ahora a Carlos Ameghino, pasa a trabajar básicamente en provincia de Buenos Aires. En su juventud a Florentino se le detectó azúcar en la sangre. Sus caminatas por el río aliviaron su diabetes, pero que luego de la muerte de su esposa en 1909 se agudizó más. El 3 de agosto de 1911 su amigo Rodolfo Zenet lo fue a visitar. Se preocupó. Estaba solo, preparando la edición en francés de Filogenia. En la madrugada del 6 falleció, y sus restos fueron depositados en el Panteón de los Maestros del Cementerio de La Plata. Su tumba tiene una posición muy llamativa en el Cementerio de La Plata, con una forma muy llamativa, y posteriormente a la muerte de Ameghino se hizo en un teatro unas honras a él, donde hablaron un montón de masones y salieron todos los medios de que era masón sin ningún tipo de problema.
Maestro de escuela, director del Colegio Municipal de Mercedes y profesor de zoología en la Universidad Nacional de Córdoba. Dirigió y financió sus propias campañas por el territorio argentino, desde la zona pampeana, en principio por Luján, Mercedes y Chivilcoy, hasta el norte y el sur del país. Logró llegar a la cumbre del sistema académico de entonces, de la Argentina de entonces, y ser reconocido a nivel mundial por toda la comunidad científica del momento hasta el día de hoy, porque no hay que olvidarse que los paleontólogos de hoy trabajan diariamente con los trabajos que hizo Florentino Ameghino. Los sitios de Ameghino, insisto, son hoy por hoy históricos, son una fuente de estudio sobre los orígenes de la arqueología, y no obstante sigue habiendo una suerte de debate respecto de qué tan acertados o tan equivocadas estaban las asociaciones que había visto Ameghino en su momento. Uno de los hechos curiosos que se da con los trabajos de Ameghino es que se ha utilizado o han utilizado a lo largo del tiempo para de alguna manera bajar el perfil de la figura de Ameghino, ha sido sus ideas, sus hipótesis cerradas sobre el origen del hombre. Y en muchos casos se ha olvidado el aporte fundamental de Ameghino. El aporte fundamental de Ameghino es entender la cronología de los sedimentos cenozoicos de la región pampeana. Ese es el comienzo precisamente del ordenamiento del conocimiento cronológico, geológico, de todo el extremo sur de América del Sur y por extensión a gran parte de América del Sur. Y el legado de esa concepción de mirar la fauna desde un punto de vista evolutivo es incuestionable. Entonces, no es un legado, que sino son como muchísimos legados, en lo que uno puede denominar que, bueno, después avanzó la paleontología, la ciencia en general, y se incorporaron otros análisis o se profundizaron análisis que se habían iniciado en aquel momento. Lo cierto es que esos tres pilares fundamentales, colección, taxonomía, bioestratigrafía, biocronología y origen de faunas, están todos relacionados indiscutiblemente a Florentino Ameghino. Un mineral argentino lleva el nombre de ambos hermanos, la ameghinita. La Unión Astronómica Internacional decidió nombrar a uno de los cráteres de la Luna Ameghino en su recuerdo. A esta altura ya quizá no importa si nació allá o acá, pues el nombre de Ameghino está hecho de las profundidades argentinas y su gloria no disminuye por su alucinante teoría sobre el origen pampeano de la humanidad. Son miles las especies que deben a él su incorporación a la ciencia, y es indudable su enorme contribución al conocimiento científico sudamericano. Ameghino es un símbolo, y como todo símbolo es emoción, experiencia, se comprende por vía de la imaginación, emoción, simpatía, trascendiendo lo temporal y haciendo que cada ser en cada época le agregue nuevos atributos.